Vamos a cantar otra vez esta nueva canción que dice: toda la creación alaba a Dios, incluido tú y yo. Vamos a cantar que toda la creación alaba a Dios, alaba a Dios. Que toda la creación alaba a Dios, alaba a Dios. Te alabo en el valle, te alabo en el monte, te alabo en el día, te alabo en la noche, te alabo en el medio, estando rodeado. Porque cuando alabo, tú estás a mi lado. Mientras tenga aliento, mi alma canta y alaba a Dios, mi corazón. Y alaba a Dios, mi corazón. Te alabo a sentirlo y un cuando no. Te alabo y sé que estás en control. Es más que un sonido, es adoración. Y cuando alabamos, callará Jericó. Mientras tenga aliento, mi alma canta y alaba a Dios, mi corazón. Y alaba a Dios, mi corazón. No me detengo, no me detengo, mi Dios vivo está. ¿Cómo me voy a callar? Corazón. Alabo al que reina, alabo al Señor, alabo a aquel que la tumba venció, alabo al que es bueno, alabo al que es fiel, alabo porque no hay otro como él, alabo al que reina, alabo al Señor. Alabo porque la tumba venció, alabo al que es bueno, alabo al que es fiel, alabo porque no hay otro como él. Mi corazón. No me detengo, mi Dios vivo está. ¿Cómo me voy a callar? No me detengo, mi Dios vivo está. ¿Cómo me voy a callar? No me detengo, no me detengo, mi Dios vivo está. ¿Cómo me voy a callar? No me detengo, mi Dios vivo está. ¿Cómo me voy a callar? Que toda la creación alaba a Dios, alaba a Dios. Que toda la creación alaba a Dios, alaba a Dios. Gracia y paz sean dadas a cada uno de ustedes, amados hermanos, amigos que ahora mismo se están conectando a la Escuela del Espíritu. Bienvenidos, bienvenidas todos y todas a esta clase en la cual el Espíritu Santo mismo de Dios
será nuestro Maestro, quien nos enseña, nos conduce a toda la verdad. Anhelo y confío que el Señor ponga palabras de lo que estamos hablando y cada uno de nosotros sepamos que la razón por la cual estamos acá es porque Dios quiere que tú lo entiendas, tú lo conozcas. El deseo del Señor es que lo conozcamos, lo entendamos y cumplamos así la razón de nuestra existencia aquí en la tierra. Así que esperamos que este tiempo sea un tiempo en el cual el Señor vaya añadiendo una medida más de Él. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo que tú separaste antes de la fundación del mundo, para que tu iglesia pueda entender, comprender cuál es el plan y el propósito eterno que tú tienes, y que ese plan y ese propósito no ha cambiado desde que tú creaste al hombre. Que cada uno de nosotros podamos encontrar la razón de nuestra existencia y, Señor, que tú vayas levantando en cada generación una nación que te entiende, que te conoce y que hace posible que Dios actúe a favor de su pueblo, de su nación en esta tierra. Te damos muchísimas gracias por este tiempo y esta hora. Recibe toda adoración en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Los apóstoles siempre hablaban de una nación que nace de Dios, que es un pueblo de Dios, pueblo santo, adquirido por Dios, que no es otra sino la misma iglesia del Señor. Y que de tiempo en tiempo, cuando a una generación se le prende la luz, la lámpara, esa generación extrae entonces el juicio de Dios a la tierra. Lo verdadero es puesto a un lado, lo falso es puesto al otro lado, y Dios comienza a darse a conocer. Estamos viendo que el juicio de Dios no es catastrófico, no es algo terrible, sino que el juicio de Dios empieza con la luz. Cuando hay luz, hay verdad, y entonces se puede contrastar con la mentira. Y claro, cuando hay luz en la nación de Dios, lo que produce, sin duda alguna, es salvación de personas. Que más personas sean sacadas de las tinieblas, de la mentira, y sean traídas, sin duda alguna, a la luz de Dios, a la luz de la verdad. Recuerda que nuestro Señor Jesucristo dijo: yo soy la verdad. La luz vino a este mundo, mas los hombres amaron las tinieblas que la luz. Así es como empezó el juicio de Dios. Y cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, se les aparece a aquellos discípulos que habían salido, dijimos, primeramente a pescar. Y empezó a buscar a Pedro, quien tenía la palabra, que nunca terminó de entender muy bien el mensaje de Cristo. Entonces el Señor se aseguró y quería asegurar a Pedro de que alguien debía de levantarse de manera especial de entre esos discípulos del Señor. Dice que el Señor los hizo pescar, pero que esta pesca, aunque fue milagrosa, fue diferente a las otras pescas que tuvieron mientras Jesucristo estaba aquí en la tierra y antes de él. Esta pesca era la pesca del resucitado. Era una pesca que iba a tener un cumplimiento profético de lo que se había dicho durante todas las Escrituras. Ustedes
no tienen un problema que va a absorber tu vida para siempre. Escúchelo bien, por favor. No estás oyendo esta palabra porque tú quieres y porque te encuentras allí. Es probable que tú le des buena o mala calidad a este tiempo. Digas, es buen tiempo, es más tiempo, es más o menos. Pero yo quiero decirte que tú estás oyendo esta palabra porque tú no eres un hecho común. Escúchelo bien, usted no es una persona común. Tú y yo estamos vivos en la tierra para que suceda el cumplimiento de algo que Dios ya dijo desde la eternidad. Recuerda que a Dios nada le toma por sorpresa, en absoluto. Que todo está dicho, pero que ahora hace falta una generación que por la luz de Dios practique esa cultura de Dios, para que una medida de juicio, verdad y mentira puedan ser separados. ¿A través de quién? A través de los hijos de Dios. Así que es muy probable que si nos centramos en solo mirar la historia de Jesús, haciéndole traer esos 153 peces a los discípulos a la orilla, después de haberlos sacado milagrosamente, sea un hecho como ha sido para muchos creyentes, que quedó nada más en la historia, que quedó nada más escrita en la Biblia. De hecho, no se ha oído hablar mucho acerca de esta pesca milagrosa. De hecho, que muchas personas confunden las pescas. Confunden la pesca de un lago, la pesca de otro lago, con esta pesca en particular. Cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, ninguno de sus hechos, ninguno en absoluto, eran hechos comunes. Como diciendo, bueno, ya hizo milagro, a ver qué sigue. No. Tenemos que entender que esto afecta tu vida, afecta mi vida, afecta la vida de todos. Y esta era la doctrina del fundamento apostólico, porque quienes escribieron estas historias no las escribieron para que nosotros nada más se las dibujemos a nuestros niños para la escuela dominical, sino que la escribieron para sostener la vida de la iglesia, para que los creyentes de todos los tiempos pudiesen tener un fundamento en sus vidas. Pero eso va a depender del peso que la palabra cobre en tu vida, en mi vida. Si es un hecho anecdótico, será anecdótico para ti. Pero si el entendimiento llega hoy, si la comprensión espiritual llega hoy, sin importar cuánto conocimiento tú tengas de la Biblia, tú sabrás que Cristo no hizo nada al azar. Cristo no hizo nada porque no tenía nada que hacer, sino que Cristo estaba en el cumplimiento de un hecho histórico al cual yo creo que pertenezco en el día de hoy, y tú también perteneces en el día de hoy. La pregunta es, ¿por qué la Biblia dice en Juan 21 que estos peces que trajeron, donde se encuentra la pesca milagrosa, era un número determinado y que tenían un tamaño determinado? ¿Eso era un hecho anecdótico? No, sino que era un hecho puntual, no era un hecho anecdótico.
Eso era algo que estaba ya profetizado desde los días del profeta Joel. Joel distancia de Jesús en tiempo más de 400 años. Hay una separación desde que habla el profeta Joel hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Así que nuestro Señor estaba en un momento de la historia y a 400 años antes el Señor está cumpliendo algo que se había dicho. Así que no era algo al azar, era un hecho puntual. Nosotros no somos un hecho anecdótico, no nacimos porque la partida de nacimiento lo dice, sino que nacimos porque en el diseño eterno de Dios había algo que cumplir en el tiempo. Y no era un deseo de papá, mamá, de que tú y yo naciéramos, sino que era un hecho en el diseño eterno de Dios, que algo había de cumplir en el tiempo. Y esa es la palabra que nos conduce, esa es la palabra precedente que tenemos. Y eso también explicaría todos los problemas que has tenido en tu vida. Pregunto, ¿has tenido algún problema en tu vida? ¿Sientes que algo de ti no funciona bien? ¿Que algunas cosas no te salieron como pensaste, siendo padre, madre, quizás hijo? Eso tú no lo sabes conscientemente, pero es por causa de la palabra precedente que fue dada antes de que tú y yo naciéramos. Nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra y está haciéndoles pescar a los discípulos en Juan capítulo 21, puedes leerlo luego. Y los discípulos pescan 153 peces grandes. Y nuestro Señor Jesucristo se quiere asegurar que entre ellos haya un hombre que los pueda traer. De 60 metros de distancia, o 2 codos de distancia, nos traigan a los peces grandes hacia la orilla. Eso que para muchos es, que dirán, y bueno, ¿y qué importancia tiene? A mí eso qué me importa. Claro, a nosotros que nos gusta leer el Salmo 23, en donde habla de que el Señor es mi pastor, nada me faltará, etc. A nosotros que nos gusta Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. A nosotros que nos gusta cantar un corito que nos hace llorar posiblemente y elevarnos más arriba. A lo mejor es un hecho anecdótico y eso explicaría por qué la iglesia tiene poco impacto en el mundo. Nos gusta cantar, pero tenemos poco impacto. Nos gusta recitar los versículos bíblicos de memoria, pero tiene poco impacto la iglesia en este mundo. Pero no fue así con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor estaba cumpliendo una palabra que había sido dada por el profeta Joel. Y que el profeta Joel hablaba de los días que vendrían. Es por eso que en cada generación, como la nuestra, Dios llama a personas, sean varones y mujeres, y que son personas espirituales.
Porque este mundo está lleno de líderes incompetentes. Si no, míralos nada más. Y porque los creyentes no sabemos reconocer a los líderes verdaderos, en el mejor sentido de la palabra, líderes. Ya que hemos visto que el problema que existe en los hogares, familias, en las sociedades de liderazgo, no saben, no entienden lo que es, lo que significa el ser cabeza. Y no es quien manda a quién, quien ordena a quién, sino quien más tiene luz para que pueda alumbrar a aquellos que están en tinieblas, sean varones o mujeres. Así que este mundo se ha llenado de políticos inoperantes, de políticos que literalmente están gobernados por pensamientos de brujería, gobernantes que están gobernados por pensamientos de hechicería, que ni ellos lo saben. Por eso el mundo está como está. El arte en todos sus colores, llenos de personas que no tienen un sentido de destino de lo que significa verdaderamente liderar. Pero una mujer espiritual, varón o mujer, no es un líder que está en un templo, sea evangélico, católico o cualquier religión. Un varón espiritual o mujer espiritual no es un líder católico o judío o evangélico. La espiritualidad del liderazgo es donde queremos ver a mi prójimo, arriba o subyugado. Lo que cataloga a un líder espiritual no es que si es político o es religioso. Nos ponen en los carnets ministro religioso. ¿Cómo hacemos para hacerles entender a un sistema político que ni siquiera piensa? Un líder espiritual no es un líder de una religión. Un líder espiritual es alguien que en Dios tiene un diseño para su prójimo. Yo debo de dejar a la gente que lidero en el mismo corazón de su propósito en la vida. Por ejemplo, mi liderazgo no está basado en que si soy un líder fuerte, si sé dar órdenes, si sé organizar equipos. Todo eso es periférico. Eso se puede aprender en un libro. Hay cientos y miles de libros de cómo formar un equipo, cómo hacer trabajar a la gente. Si tú tienes un poco de dinero, eso va a ser mucho más fácil. Claro, con dinero, formar un equipo, que cuando tienes que hacer cosas en la fe. Pero la base y la sustancia del liderazgo no es la capacidad de movilizar gente, sino de conducir a las personas a su eterno propósito de Dios. Tú no te conviertes en un gran líder porque tú conozcas o sepas qué hacer con la gente. Eso también lo puede hacer el enemigo, el diablo, y es un experto en hacerlo. Nosotros dividimos
lo que es el liderazgo espiritual y el liderazgo natural. El liderazgo natural es aquel liderazgo que lidera a las personas para darse un gusto personal. Miren cuánta gente yo lidero, miren cuánta gente yo tengo. Sea esto en una empresa, sea en una congregación, sea en una religión, sea en los periodistas que parecen ser la octava maravilla del mundo, como que están en el arte. Un liderazgo se divide entre espiritual o natural, porque el natural va a tener personas para su propio bien. En cambio, el liderazgo espiritual es posicionar a las personas en la razón, en el propósito para lo que viven. Por eso es que ahí no hay líderes espirituales, en la política no lo hay. Porque esto no se trata de que a Ecuador, por ejemplo, le vaya bien, ni resolver el problema económico de esta nación o de cualquier nación del mundo, sino que un líder se convierte en espiritual cuando Dios, por la gracia, le abre los ojos. Escuche bien. Cuando Dios, por su gracia, le abre los ojos, que las personas que están oyendo a esa persona que Dios le abrió los ojos, van a ser conducidos y arribados a la razón por la que viven en la tierra, los miembros de una familia. Por eso es que cada padre es un líder. Si un padre quiere dejar a su hijo en una buena escuela, quiere dejar a su hijo en una buena casa, quiere dejar a su hijo en una buena o con unas buenas amistades, quiere dejar a su hijo en una buena congregación, nunca entendió nada de lo que se trata la vida. Escuche, por favor. Este mundo, este sistema nos enseña que tienes que dejarle a tu hijo en una buena escuela, tienes que dejarle con dinero, tienes que dejarle con una buena casa, con un buen carro, tienes que dejar a tu hijo con buenos amigos, tienes que dejar a tu hijo en una buena congregación que sea reconocida. Es que nunca entendiste nada. Escuche bien, nunca entendiste nada de lo que se trata la vida. Como padres, varón o mujer, no estamos en la búsqueda de dejar a nuestros hijos ni en una congregación, ni en una empresa, ni en una buena universidad. Nuestro liderazgo espiritual está basado en hacer arribar a lo que Dios está haciendo nacer en la tierra, que es en el propósito eterno de Dios. Ahí tenemos que dejarlos, si es que somos buenos padres. Que nuestros hijos quizás nos llegaron con el último calzado de marca o ropa de marca. Quizás nuestros hijos no pueden ostentar el mejor lugar económico en la vida. Eso se la regala la propia vida. Cada uno de los hijos lo sabrán entender. Los creyentes sabrán abrirse camino en medio de una economía hostil, difícil. Los miembros de una familia, de una nación, cada uno tendrá que poner el hombro y trabajar. Pero lo que los líderes deben hacer espiritual es dejar a la gente en el pensamiento de la cultura, de la vida, del reino de Dios. Nuestro Señor Jesucristo dijo: si primeramente buscan el reino de Dios y su justicia, el hacer la voluntad de Dios primero, pan,
techo y empleo, viene por añadidura. Porque allí, en ese ambiente, en esa cultura, hay juicio, hay luz, hay verdad. Dios separa lo verdadero, y cuando lo verdadero sale a luz, viene toda la provisión sobre la vida del ser humano, toda. Por eso el apóstol Pablo dice, en Cristo estamos completos, no nos falta nada, absolutamente nada. Entonces, dejamos de confundir que un líder espiritual es una cosa rara, que se para en un templo religioso, es un predicador, que aparece nada más los domingos. No. Porque se puede tener un ámbito religioso y ser un egoísta de primero, donde lo único que busca es su propio beneficio, y de eso hay muchos, cientos de predicadores, porque eso pasa en toda la Biblia, que siempre están buscando beneficios personales. Sin embargo, tú puedes ser un líder espiritual. Tú, no importa cómo te llames, no importa dónde trabajes, no importa lo que estés haciendo. Tú puedes ser un líder espiritual como lo fue Moisés, un político de pura raza, como lo fue David, Daniel. Supo manejar a más de 1 millón de personas en el desierto, Moisés. Supo tener gente a su alrededor. Y no fueron espirituales porque fueron a un culto evangélico todos los días, ni porque iban al servicio judaico, ni porque fuera un servicio católico, ni porque se bautizaron en una religión cualquiera. Eran espirituales, porque en la mañana siempre refrescaban su cabeza ante Dios diciendo, debo de dejar a este pueblo en el destino eterno de Dios. Y no son mis siervos, no son nuestros servidores, no son nuestros esclavos, ni esclavos de una estructura. A veces escuchamos, son mis servidores, los que sirven en este ministerio. Claro que todo esto hace falta para que las personas encuentren la razón de su destino, entiendan que hemos sido llamados a servir. Así que no te quepa la menor duda de que si no hay un cambio de liderazgo en el mundo, Dios tiene que juzgar a los líderes del mundo. Tiene que venir un juicio de Dios sobre los líderes del mundo político y religioso, sin duda alguna. Comenzando desde las intendencias de policía, comenzando por las intendencias de los alcaldes, desde los barrios, desde aquellos que se levantan como líderes en la política, en aquellos que se levantan en los clubes de los barrios, desde allí en círculos concéntricos, hasta llegar a los más poderosos. Pero este juicio no puede suceder si Dios no levanta esta clase de peces grandes, que son una generación de hijos que deben de ser recogidos por líderes que son espirituales. Y entonces nuestro Señor Jesucristo llamaba a Pedro y le decía, Pedro,
porque él era el hombre de la palabra precedente. Yo no creo en el liderazgo subyugador, esclavizador en nada. El liderazgo de tratar a la gente como si las personas nos pertenecieran. Pero por otro lado, en el cuerpo de Cristo, todo se volvió en la decisión de las personas y cada uno quiere elegir lo que quiere elegir. Escuche, por favor. Tú no tienes un compromiso con una persona por la palabra que tú has dado. Es que yo me comprometí. Yo. Lo que no podemos hacer es no identificar cerca nuestro a un hombre o una mujer con palabra precedente y entender cuál es la palabra que Dios está dando en un momento determinado de la historia. Y empezar a caminar detrás de esa palabra, más allá de lo que cueste. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando resucitó, conectó con Pedro. Pedro era el que había visto la revelación. Él era el que nunca debió salir a pescar. Pedro se pudo haber puesto a pensar, el Señor me dio una palabra, y así había dicho. Pero el Señor llamó a Pedro y lo confrontó. Así que miremos estos principios. Nada divino puede arribar sin un aeropuerto. Y estos hombres y mujeres no son líderes que buscan crear su propio mundo, sino que estos hombres, varones y mujeres, son transportadores. Se ha descubierto que todos los hombres, varones y mujeres de Dios, y que Dios levanta en la tierra, nunca pretendieron ser, nunca golpearon la puerta de un lugar diciendo, yo quiero ser. Porque estas son personas que no son porque quisieron, ni porque tuvieron un sueño, ni porque tuvieron una visión, solamente lo son porque Dios los encontró, porque tienen un sentido de convicción. La mayoría de varones y de mujeres de Dios, y que Dios ha levantado con una palabra precedente, son personas humildes. No están buscando lo suyo propio. Son personas que tienen una palabra. Se equivocan más que todos nosotros juntos. Tienen errores más que todos ustedes. Al menos yo me considero así. No soy una persona superada. Tengo muchos errores, mucho más de lo que ustedes creen o piensan. Pero estos varones y mujeres de Dios que Dios levanta son irreprensibles en algo. Sirven a las personas. Los que los distinguen de los demás es que no están buscando tener una religión, ni una iglesia, ni están enfocados en tener un templo, ni tener su propio negocio. Solamente están enfocados en esos peces que el Señor tiene, sean varones y mujeres en toda la tierra, que estos varones y mujeres puedan arribar al destino. Pero pasa algo en ese camino. Dado que ese trabajo es un trabajo de verdad, la verdad carga sobre ellos toda provisión. Y son líderes que van a vivir por más que los quieran matar, por más que el mundo los quiera eliminar, pero van a vivir y cumplir el propósito que Dios ha determinado. Ni un día antes, ni un día después. Como le pasó al apóstol Pedro.
el Señor le dio una encomienda a Pedro. A Pedro quisieron cortarle la cabeza y él se fue a dormir. ¿Sabes por qué? Porque las personas con palabras precedentes saben que no se van a ir de esta tierra hasta que Dios, no los hombres, ni los gobernantes, ni papá, ni mamá, ni el médico, ni los profesionales lo determinen, sino que hasta que Dios lo determine. Y cuando tú ves que todo el mundo busca un líder político, ¿por qué buscan a los líderes políticos? Hoy mismo estamos en elecciones, porque están buscando a alguien que les venga a ayudar, que los salve. Y van votando creyendo que es nuestra salvación. Y no podemos seguir con esta condición, siendo hijos de Dios. No podemos, no debemos seguir esperando que alguien venga y nos salve. No se puede. Entonces es necesario que hoy se establezca una nueva realidad en nuestra vida espiritual. Se necesitan personas de gran porte, que estas personas tengan un destino, y que ese destino no es algo personal. Yo quisiera llegar a ser grande, famoso, reconocido, conocido. No, sino que son personas que han sido puestas en el horno de la vida. Han sido templados en altos hornos de la vida. Y han pasado por pruebas difíciles en la vida. Por lo tanto, saben que no están allí porque sí, sino que sus vidas son complejas. Y toda esa complejidad fueron los altos hornos que los prepararon para una vida espiritual, un liderazgo. ¿Y qué es un liderazgo de servicio? Que no es adueñarnos o ser dueños de las personas como un desquite personal. Ahora tengo gente, antes yo obedecía, ahora me tienen que obedecer. No, sino que son personas, como les dijo nuestro Señor, vengan a mí. Y dice la Biblia que fue Pedro el que trajo la pesca a la orilla. Dios ha embarcado una nueva generación de personas para este siglo, el que estamos viviendo. Vemos un nuevo fruto. Y no hablo de nuevas personas viniendo a la congregación o viniendo a las congregaciones solamente. Creo que hay personas que llevan años en el Evangelio y a esas personas les dicen con respeto, ese es vieja, porque ya lleva años en el Evangelio, años viniendo a esta congregación. Si tú tienes más de 10 años en una congregación evangélica, ya se los llama viejos. Y nadie le va a preguntar la edad. Ahora, respetando ese título y ese nombre, yo creo que hay algunas personas viejas en la fe que no tienen ninguna posibilidad de lo que viene para la tierra en cuanto a Dios, ninguna. Porque si uno se mantiene en el papel de viejo y en la forma vieja, olvídese. Pero también creo que a los que se les llama nuevos, porque hace poco que vienen a congregarse, tampoco. Porque esto no pasa ni por lo viejo ni por lo nuevo, sino que esto pasa por el nuevo fruto. Así que estamos en una oportunidad histórica de que tanto los viejos como los nuevos
den el fruto fresco, de entender de que en cada uno de nosotros el espíritu del Evangelio del Cristo resucitado nos va a posicionar en la postura profética más maravillosa, extraordinaria, para que nos convirtamos en hijos de este tiempo, de la vida apostólica, que vamos a ver con nuestros ojos el juicio de Dios, separando lo verdadero de lo falso. La luz viene a separar lo verdadero de lo falso. Y mientras menos temor tengamos de las cosas que están sucediendo o pasando en este mundo, será una evidencia de que estoy en la verdad. Y mientras que más le temamos a las circunstancias de la vida, es una señal de que lo verdadero no está en mí. Porque la evidencia de la verdad, escuche bien, la evidencia de la verdad es confianza. La evidencia de la verdad es templanza. La evidencia de la verdad es productividad. La evidencia de la verdad es que el plan de Dios sigue. La evidencia de la verdad es que tú y yo vamos a tener los recursos que Dios ha dicho que vamos a tener. La evidencia de la verdad es si mi padre y mi madre me abandonaran, con todo se cumplirá lo que Dios ha dicho de mí. Porque sea con mi persona o sin mi persona, todo lo que Dios ha dicho, Dios lo hará. Y como es Dios eterno, si nos morimos todos nosotros, alguien después de nosotros vendrá y lo creerá. Pero nosotros viviremos con tiempo asegurado por Dios hasta ver manifestado lo que Dios ha dicho en nuestra generación. Esto es muy importante que lo entendamos. En la Biblia hay muchos hombres posicionados en gran altura. Son como esos aviones Boeing, de marca de un avión grande. Algunos son pequeños y otros son más grandes. Pero son personas que se vuelven entendidas. Y Dios ya ha puesto cerca de ti, a tu alcance, personas que Él ha predeterminado, que Dios ha predeterminado para juzgar al mundo. Pero se necesita de una generación que los haga desembarcar a la orilla o traer a la orilla de la realidad de Dios. Entonces la gran pregunta es, ¿querrás ser tú parte de un mundo donde todo es lo mismo? ¿Quieres ser parte de donde todo es igual, no pasa nada y ahí estás metido? ¿O no estás entendiendo que Dios te está diciendo, eres una persona que Dios, embarcó, que Dios te puso en esta generación? Tú y yo tenemos la respuesta. Tú y yo sabemos la respuesta. Y más vale que sea
está de acuerdo con Dios. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo y esta hora. Permite que tu Santo Espíritu nos dé claridad, seguridad de lo que hemos oído, y que podamos ser esas personas que le creen a Dios, que creen que Dios nos ha llamado y nos ha puesto en esta generación para hacer luz, para traer la verdad, para hacer esa verdad que sea contrastada con la mentira que este mundo tiene. Y como verdad podamos atraer a aquellos que están en la mentira a la luz de Cristo el Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Queremos invitarte los días sábados a partir de las 7 de la mañana. También estamos reunidos en vivo y en directo acá en nuestro auditorio. El domingo tenemos la participación de la Mesa del Señor. Ven con toda tu familia y participa a partir de las 9:30 de la mañana. Y los jueves estamos acá. Queremos también anunciar que pronto estaremos los días miércoles en vivo y en directo también. Gracia y paz a cada uno de ustedes. Vamos a cantar otra vez esta nueva canción que dice: toda la creación alaba a Dios, incluido tú y yo. Vamos a cantar que toda la creación alaba a Dios, alaba a Dios, que toda la creación alaba a Dios, alaba a Dios. Te alabo en el valle, te alabo en el monte, te alabo en el día, te alabo en la noche, te alabo en el medio, estando rodeado, porque cuando alabo, tú estás a mi lado. Mientras tenga aliento, mi alma canta y alaba a Dios, mi corazón. Y alaba a Dios, mi corazón. Te alabo a sentirlo y un cuando no. Te alabo y sé que estás en control. Es más que un sonido, es adoración. Y cuando alabamos, callará Jericó. Mientras tenga aliento, mi alma canta y alaba a Dios, mi corazón. Y alaba a Dios, mi corazón. No me detengo, no me detengo, mi Dios vivo está. ¿Cómo me voy a callar? Y alaba a Dios, mi corazón. Alabo al que reina, alabo al Señor, alabo a aquel que la tumba venció, alabo al que es bueno, alabo al que es fiel, alabo porque no hay otro como él, alabo al que reina, alabo al Señor, alabo porque la tumba venció, alabo al que es bueno, alabo al que es fiel, alabo porque no hay otro como él. Mi corazón, Dios, mi corazón, Dios, mi corazón. No me detengo, mi Dios vivo está.
¿Cómo me voy a callar? No me detengo, mi Dios vivo está. ¿Cómo me voy a callar? No me detengo, no me detengo, mi Dios vivo está. ¿Cómo me voy a callar? No me detengo, mi Dios vivo está. ¿Cómo me voy a callar? Que toda la creación alaba a Dios, que toda la